Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios, por favor, ahí en Isaías 36. Solamente vamos a leer el primer versículo. Versículo 1. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Vamos a ver también un pequeñito video, dura como 2 minutos. El propósito de este video, hermanos, es que lo que hablan es de Sennacherib, este rey, que cómo torturaba a la gente que él tomaba cautivo, los países o ciudades que él tomaba, los torturaba horriblemente, especialmente aquellos que se rebelaban contra él. Entonces ese es el propósito por lo cual vamos a ver esto. Dice, todos tenemos, hermanos, en Isaías 36, versículo 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Y note usted que dice, y las tomó. La única que quedó excepto de tomarla fue Jerusalén y el rey Ezequías. Y ese es el propósito por lo que vamos a estar viendo esto. Pero dice que todas las demás ciudades las tomó. Creo que fueron 46 ciudades, según lo que ahorita vamos a ver aquí en este video. Pero antes de ver el video vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, estamos en su presencia, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a poder entender lo que vamos a estar escuchando, viendo. Padre, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que quede todo bien claro en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y Señor, y que nos ayude a ser temerosos de usted, de su palabra, y a procurar, Señor, a esforzarnos a ser obedientes a usted, Señor. Padre, vemos aquí el ejemplo, Señor, de este rey Ezequías, que él se rebeló contra este rey Sennacherib, y este hombre, toda su ira se dejó venir o se dejó ir al país de Judá y tomó a 46 ciudades, casi todo el país o todas las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. La única que quedó exenta de ser tomada fue Jerusalén, y donde estaba el rey Ezequías. Usted lo libró, Señor, y queremos aprender, Señor, de esto. ¿Por qué usted guardó a Ezequías y a la ciudad de Jerusalén? ¿Y por qué las demás ciudades fueron tomadas cautivas y torturadas, muertos muchos de ellos torturados horriblemente? Señor, ayúdenos a atesorar esta palabra. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano, por el agua. Gracias. Vamos a ver el video, hermanos. Amén. Asiria es el poder más fuerte y más siniestro en el oriente. Devora todas las naciones que se interponen en su camino. Trata a sus cautivos con dureza al cortar sus extremidades. Asiria es el poder más fuerte y más siniestro en el oriente. Devora todas las naciones que se interponen en su camino. Trata a sus cautivos con dureza al cortar sus extremidades, orejas, narices y labios, y los obliga a hacer trabajos forzados. Los soldados enemigos son rutinariamente ciegos, les arrancan
arranca la lengua, son desollados, quemados vivos o empalados en estacas. Pocas naciones se atreven a desafiar a Asiria. Ezequías, rey de Judá, se rebela contra Asiria al negarse a pagar sus impuestos elevados. En respuesta, el rey Sennacherib ataca Judá, luego de destruir el reino del norte de Israel. El rey Ezequías intenta apaciguarlo mediante el envío de grandes cantidades de oro y plata, pero Sennacherib no muestra ninguna piedad. Una ciudad tras otra, dentro de las fronteras de Judá, cae a la crueldad de Asiria, y pronto la única ciudad que queda es Jerusalén. Inscrita en el antiguo prisma de Sennacherib, descubierto en 1920 por los arqueólogos en Mosul, Irak, el rey Sennacherib nos dice en sus propias palabras lo que ha hecho. Porque Ezequías, rey de Judá, no se sometía a mi yugo, vine en contra de él, y por la fuerza de las armas y por la fuerza de mi poder, tomé 46 de sus ciudades fortificadas, y a Ezequías lo encerré en Jerusalén, en su ciudad real, como a un pájaro enjaulado. Bueno, terrible, ¿verdad, hermanos? Ese hombre. Y bueno, y todos los reyes de los imperios poderosos hacían eso, de torturar a sus prisioneros, a los países que ellos tomaban, y el propósito era atemorizar a los demás para que nadie se levantara en contra de ellos, porque si se levantaban y perdían, ya sabían lo que les esperaba, y de esa manera los tenía pues tranquilitos, ¿verdad? Ese rey Sennacherib, hermanos, torturaba horriblemente a los que se rebelaban contra él. El rey Ezequías se rebeló contra él, dice la palabra de Dios ahí, Jehová estaba con él, o sea, hablando del rey Ezequías, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló, o sea, Ezequías se rebeló contra el rey Sennacherib, o el rey de Asiria, y no le quiso servir. A causa de eso, hermano, por esa razón, este hombre, Sennacherib, viene a Judá con su gran ejército, se levanta contra todo el país de Judá con mucha ira. Y note usted, hermano, y este es el punto importante, muy importante. Me llamó la atención lo que dijo el hermano Ramiro cuando cantó el último canto de las promesas del Señor. Y hermanos, en los Salmos hay muchas promesas, pero a estas personas, a esas ciudades, no les aprovecharon las promesas, y ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí que al final, no estoy contradiciendo lo que dijo el hermano Ramiro lo que dijo está bien, tiene razón, pero hay algo más ahí que Dios quiere de nosotros, obediencia, que estemos sujetos a Él, a su palabra, para que esas promesas se lleven a cabo en la vida personal de cada uno de nosotros, o en nuestra familia y en nuestra iglesia. Cuando oramos como iglesia, pues si no me oyó a mí, oye a algún otro, y Dios hace la obra. Pero cuando oramos personalmente, a solas, y yo le estoy pidiendo algo al Señor, Dios quiere, hermanos, que haya sujeción, que haya humildad, que haya obediencia de parte de cada uno en particular, para que Dios escuche nuestra oración y esas promesas se lleven a cabo. Aquí, hermanos, el versículo 1 que leímos dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, o sea, 46 ciudades las tomó. Ahora, hermanos, las tomó, pero no solamente las tomó, se oye así muy sencillo, muy fácil, las tomó, pero
Cuando los tomó, los torturó horriblemente, hermano, les cortaba esta parte de aquí así, los labios. Esa gente pues quedaban con los dientes pelones, sin labios. Les cortaba partes de su cuerpo. Los que no quería los mataba, los empalaba, los clavaba en palos. Les hacía terribles cosas. Y a otros los esclavizaba y se los llevaba para trabajos pesados. Los tomaba como esclavos, se los llevaba a Siria, a su imperio, y los ponía a trabajar duro. O sea, si morían, pues bueno, si se iban al infierno, pues iban al tormento eterno. Pero se los llevaba a su país, a trabajos forzados, pesados, pues iban a sufrir horriblemente. Eran llevados como esclavos. Ahora, los salmos, hermanos, es bien importante esto que voy a estar hablando con ustedes. Los salmos fueron escritos por personas del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Amén. Uno de ellos fue Moisés, escribió uno de los salmos, o algunos de ellos. El rey David, Asaf, todos ellos escribieron estos salmos. Ahora, estos salmos, hermanos, están llenos. No todos son promesas, pero tienen muchas promesas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay muchas, están llenos de promesas de parte del Dios Todopoderoso. Ahora, cuando se escribieron estos salmos, hermanos, estas personas que fueron inspirados por el Señor, estaban pensando en el pueblo de Israel. Veamos, hermanos, que, por ejemplo, el Salmo 121:4, un salmo que nosotros usamos mucho, y no quiero decir con esto que no nos sirve para nosotros, por supuesto que sí, pero en aquellos años, cuando ellos fueron inspirados, a quienes estaban dedicados eran para el pueblo de Israel. Vea lo que dice aquí: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, no se va a dormir. Y dice que el que guarda a Israel, pero piensa en esto, hermano, ¿por qué todas esas ciudades no fueron guardadas? Años antes de que Sennacherib viniera contra Jerusalén, ya la parte norte del país de Israel ya había sido tomada, habían sido llevados esclavos, con todo y el rey. Y ahora vamos a ver el por qué. Ellos, cuando el rey Ezequías empezó a hacer reformas en el país, porque había mucha idolatría, la gente estaba bien descarriada, aún en Judá. Él comenzó a hacer reformas y él quería que el país o que Judá buscara de Dios, que los sacerdotes, y empezó a hacer muchas cosas. Si usted lee o usted lo ha leído, el pasaje de ahí de donde comenzó a reinar Ezequías, usted sabe de lo que le estoy hablando. Él comenzó a hacer reformas, comenzó a iniciar los servicios en el templo, a hacer la Pascua, y porque quería que todo el país se consagraran a Dios, buscaran de Dios. Él envió cartas al país, a la parte norte del país, que fue a Israel, y no solamente a Israel, a las ciudades que rodeaban Jerusalén. Les envió cartas: vengan a reunirnos en el templo para que adoremos a nuestro Dios, para restaurar el templo, la obra de Dios, el culto hacia Dios, la adoración hacia Dios. ¿Y sabe qué hacían? Se burlaban. Ellos se burlaron de las personas que llevaban las cartas y empezaron a burlarse, y después, pues, ¿qué pasó? Les viene la desgracia. Dice aquí en este salmo: he aquí, no se adormecerá. Hermanos, ¿esto es una promesa? Sí. ¿Verdad que sí? Son promesas de parte de Dios. No se va a dormir el Dios Todopoderoso. Dice, el que guarda a Israel. Pero no los guardó, hermanos. Y vea lo que dice en el 91:7, dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, dice, mas a ti no llegará. Es importante, es interesante, ¿verdad? Porque sí les llegó. 46 ciudades de Judá. No estoy hablando de la parte norte del país, no, de Judá. Las que rodeaban a Jerusalén fueron tomadas. Ahora, si fueron tomadas, hermanos, fueron torturados horriblemente, fueron llevados, los que estaban vivos, fueron llevados cautivos después de haber sido torturados, esclavizados, y muchos murieron de una manera horrible, muchos murieron horriblemente. Entonces a ellos sí les llegó, Dios no los guardó, y eso es importantísimo saber por qué Dios no los guardó.
Ya tenemos la idea, ¿verdad? Dios no los guardó. Ahora, hermanos, cuando suceden cosas así, vamos a decir que Dios o que las promesas del Señor no se activan, sea en mi persona o sea en alguien más, hermanos, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón? Duda hacia la palabra de Dios. Dice, bueno, entonces no se duerman, hermanos, por favor. Entonces no se cumple la palabra de Dios, no es real, las promesas del Señor no se activan, o es puro engaño, pura mentira. No, las promesas de Dios son reales y se cumplen. Pero Dios quiere ver de nosotros obediencia. Dios quiere ver que nosotros estemos dispuestos a santificarnos. Entonces es bien importante, hermanos, saber que la mayoría de los israelitas no funcionaron, no se cumplieron las promesas, como si las promesas no sirvieran para nada. Es como que usted vaya de cacería, se va a un lugar, hermano, allá a la sierra, a la montaña, se va de cacería y usted trae un rifle de alto poder y le sale un oso inmenso y viene, pues ya sabe a qué, ¿verdad? Y que usted quiera disparar al oso, pero no tiene balas, no tiene nada, y usted le hace así, y usted pues va a tener que hacerle con la boca, pum, 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 ¿verdad? Porque no suena, no dispara. Y el oso, hermano, y yo les digo esto porque yo he soñado, hermano, y que traigo un rifle y que no dispara, y que le hago con la boca, pum, pum, ¿verdad? Hermano, son pesadillas, ¿verdad? Pero hermano, eso es igual lo que sucede con las promesas. Es la misma cosa. Si nosotros no estamos en sometimiento a Dios, en obediencia a Dios, no se van a activar, no van a funcionar. Haga de cuenta que ese oso viene contra usted, usted trae un rifle, pero no tiene cartuchos. ¿De qué sirve? Tal vez usted lo agarra para darle al oso con el rifle, pero se lo va a quitar y se lo va a comer a usted y al rifle también. Eso es lo que sucedió con ese hombre, ese Sennacherib. Se vino contra las ciudades de Judá y decía, nosotros tenemos la confianza en Jehová, pero Jehová no funcionó. Este hombre, Sennacherib, se burló de ellos y se burlaba también de Jehová. Decía, ese Dios no sirve, no funciona. No capturé yo a todas esas ciudades. O sea, cuando él está ya para entrar a Jerusalén, les dice, ¿y quién defendió a aquellos? Ustedes están confiando en Jehová, y aquellos también confiaban en Jehová. Y cayeron. Hermano, y eso es lo que el diablo hace. El diablo quiere que nosotros desobedezcamos a Dios, que vivamos como a nosotros nos da la gana, como a nosotros nos parece, no de acuerdo a la palabra de Dios. El diablo nos pone influencia para que desobedezcamos a la palabra de Dios, y luego él mismo se va a burlar. Cuando tú clames a Dios y Dios no te responde, él se va a burlar de ti. ¿Por qué? Y entonces viene el desánimo, dice, entonces la Biblia pues no se cumple, son mentiras. La Biblia es la verdad, hermano. Amén. La Biblia es la palabra de Dios y ella se cumple. Pero Dios quiere ver también de nosotros, hermanos, obediencia, sometimiento, santificación, que estemos dispuestos a obedecer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Veamos, hermanos, en Isaías, ahí por favor, ahí donde estamos, en el capítulo 36, el cual estábamos viendo, leímos, versículo 12. Dijo el Rabsaces, ese Rabsaces era como decir el general, el principal del ejército. Dice, ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos, vea lo que les está diciendo, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con ustedes también? O sea, amedrentándolos, asustándolos, y después de haberles dicho, Dios no los va a proteger, Dios no los va a defender. Veamos lo que dice el versículo 18. Dice, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Dice, mirad que este rey, Ezequías, no les esté engañando
o haciéndoles confiar en que Jehová los va a librar. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria? Samaria, hermanos, era Israel. Los libraron de mi mano. Y claro, estas personas pues decían confiar en Jehová y tenían sus otros dioses paganos, Baal y muchas otras cosas. Aquí no hay mucha explicación en cuanto a eso, pero lo podemos ver en otras partes de la Biblia, que estas personas, los samaritanos, Samaria, o sea, ellos decían de Jehová, pero también tenían otros dioses paganos, lo cual Dios no se agrada. Ahora dice en el versículo 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Bueno, este hombre está ahí amedrentándose, burlándose de ellos, burlándose de Jehová. Y vamos a ver por qué en la mayoría de ellos las promesas de Dios no funcionaron. Las promesas de Dios bíblicas, estoy hablando de la palabra de Dios, cualquier persona las puede leer y declararlas a su favor, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Cualquiera puede decir, mira, Dios dice que a mí no va a llegar. Estas personas de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, pues ellos decían estar confiando también en Jehová, pero las promesas del Señor no se activaron en ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier persona puede leer el Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor, pero la pregunta es, ¿realmente su pastor? Cualquiera lo puede leer y cualquiera puede leer las promesas de Dios, pero para que el Señor sea mi pastor, yo tengo primeramente que haberlo aceptado como mi Señor, como mi Salvador, y que haya ese deseo en el corazón de obediencia a Dios y a su palabra. No nos hace cristianos el hacer una oración, bautizarse, sino el nacer de nuevo, haber nacido de nuevo, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y Él es el que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios pone hambre de ella, deseo de leerla, deseo de buscar a Dios en oración, en comunión con Dios, diariamente, hermanos, porque así como comemos, así como bebemos agua, también tenemos la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios y de nuestra comunión con el Señor, que es el agua viva. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, estas personas, pues cualquiera puede leer las promesas, puede declararlas a su favor. Y vemos aquí, hermanos, en Segunda de Reyes, dice en el versículo 1 del capítulo 18, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 3 años de estar reinando Oseas en el norte del país de Israel, cuando comienza a reinar Ezequías. Ellos eran contemporáneos. Ezequías hizo muchas reformas en el país de Judá cuando él comenzó a reinar la parte sur del país de los israelitas, porque todos ellos eran israelitas, solamente que el reino se había dividido. Abrió las puertas del templo, mandó repararlo, purificarlo del paganismo, porque había mucha idolatría dentro del templo, porque los reyes anteriores habían hecho desastre y medio, estaban bien descarriados, alabando a Baal, adorando a Baal, y lo tenían como Dios. Entonces el rey Ezequías mandó a los sacerdotes a que se santificaran para hacer servicio para Jehová y hacer la Pascua. Vamos a Segunda de Crónicas, hermanos, por favor. Y vamos a ver estas cosas ahí. Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 1.
Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Muy bien, dice el versículo 1. Comienzo a leer el versículo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Ahora, esto que vamos a ver aquí es bien importante, hermanos. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No el rey anterior, sino David, el rey David. Luego dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Comenzó a reconstruir el templo, a limpiarlo de toda la basura, idolatría que habían metido los otros reyes anteriores. Dice, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y Ezequías, hermanos, mandó cartas por todo el país de Judá e Israel. Ahí en el capítulo 30, por favor, hermanos, pásese al capítulo 30, siguiente capítulo, versículo 1. Envió pues después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él os entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Mas qué era lo que ellos hacían? Se reían y se burlaban de ellos. Se reían y se burlaban de ellos. Esa fue la razón, hermano, por la cual las promesas del Señor no funcionaron con la gran mayoría de los israelitas. Se reían, se burlaban,
Y como hemos dicho en algunas ocasiones, pan para hoy, hambre para mañana. Felicidad, no sé qué se siente, ¿verdad? Cuando el gozo de burlarse de las personas, pero después viene el llorar, el crujir de dientes, viene el tormento. Y eso fue lo que les pasó a estas personas. Se reían, se burlaban, jajaja, mira, no, hombre. Estamos bien, porque me imagino yo, ¿verdad? Que ellos estaban bien, les estaba yendo bien, tenían todo lo que necesitaban, tenían su casa, tenían comida, tenían vestido, tenían todo lo que necesitaban, no les faltaba nada, se rieron, se burlaron. Pero después les viene la desgracia. Ahora, hermanos, para con Ezequías y Jerusalén sí funcionaron las promesas. Las promesas del Señor funcionaron. Y vamos a ver la razón, el por qué. El capítulo 32, ahí mismo. Y vemos el versículo 20. Dice el verso 20, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Ahora, usted lo lee en su casa, este rey va y los comienza ahí a estarlos, envió para decirles lo que leímos acá en Isaías, amedrentarlos. Pero vemos aquí, hermano, que Ezequías, él entró al templo de Jehová, se humilló, clamó a Dios, y dice aquí, hermanos, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías de Amós oraron por esto y clamaron al cielo, se humillaron delante del Señor, y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Aquel que había blasfemado, ese rey tan poderoso, ahí murieron, hermanos, 185,000 soldados del ejército de este Sennacherib. Tenía la ciudad de Jerusalén rodeada, ya había exterminado 46 ciudades, ya los había mandado esclavos, había torturado, había matado a muchos, tenía la ciudad de Jerusalén ya rodeada, con un ejército de 185,000 soldados. Isaías entra con Ezequías al templo, oran, claman a Dios, porque están en tremendos aprietos. Hermanos, y sabían que este hombre, si entraba a la ciudad, si la tomaba, los iba a torturar, los iba a llevar a esclavos y torturarlos, a cortarles los labios, les cortaba las orejas, los oídos, les cortaba la nariz, hacía desastre y medio con ellos. Era lo que les esperaba a Judá, al rey Ezequías, a todos ellos. ¿Ustedes creen que no tenían miedo? Estaban atemorizados. Y, hermanos, el rey Ezequías, Isaías, según dice aquí la palabra de Dios, dice que entraron en el templo, oraron al Señor, y Dios escuchó, y las promesas, si usted lee en el Salmo 91, ahorita lo leemos, dice que Jehová envía su ángel para protegernos. Dice, y Jehová envió un ángel, versículo 21, hermanos, estamos ahí. Amén. El cual destruyó a todo valiente y esforzado. Hermanos, qué mejor estar con el Señor y que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Amén. Qué mejor, hermanos, cuánto mejor estar bien con el Señor y que Dios esté con nosotros. Cuando clamamos a Dios, Dios nos va a escuchar y Dios va a responder. Dios lo hizo. ¿Tenemos ejemplos bíblicos? Sí.
Las promesas del Señor, hermanos, en los Salmos, Salmo 91, Salmo 23, en el Salmo 100, ¿cuál fue el que leímos hace un momentito? Salmo 121. Son promesas de Dios reales que se cumplen, se llevan a cabo, se hacen una realidad en la vida de nosotros. Y lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Amén. Dice aquí, hermanos, el versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, y este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Versículo 22 dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Le dio reposo por todos lados. Entonces, ¿las promesas de Dios se cumplen o no se cumplen, hermano? Sí se cumplen. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Obediencia. Como dice el himno, obedecer. Obedecer. Sí, hermanos, si a veces, si nosotros andamos afligidos o nos sentimos mal o clamamos a Dios, si estamos siendo obedientes, Dios nos va a escuchar y nos va a levantar inmediatamente, nos va a dar el gozo, la paz, la tranquilidad. 185,000 soldados murieron ahí. Ahora, ¿por qué Dios escuchó a Ezequías, a Isaías? ¿Por qué las promesas de Dios sí se activaron en ellos? ¿Fueron real? Porque Ezequías se humillaba delante de Jehová y lo quería agradar en todo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Su vida estaba rendida a Dios, no a las cosas de este mundo, no a las cosas que nos rodean. Estaba rendida a Dios. Dios era lo más importante para su vida. Dios era lo más importante para su vida. Vamos a Segunda de Reyes, hermanos, por favor. Y hermano, ¿y será lo que más nos conviene? Amén. Que Dios sea lo más importante en nuestra vida. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Amén. Vea lo que dice ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, leemos versículo 3, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová cuando comienza a reinar, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, o sea, todas la idolatría que había en los montes. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes? ¿Se acuerdan? El primer versículo. Y luego dice, y luego hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué dice alzaré mis ojos a los montes? Porque, hermanos, esta gente subía a los montes a idolatrar, a idolatría, a adorar otros dioses. Y nosotros no dependemos, hermanos, ni del barro, ni del papel, ni de los montes. Nosotros dependemos del Creador de todas las cosas. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra confianza. Dice que en el versículo 4 dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Pero después, hermanos, de la victoria sobre el rey Sennacherib, esa grande victoria le trajo mucha gloria. Ahí en Segunda de Crónicas, no sé si lo puse aquí, no. Segunda de Crónicas, vamos más adelantito, hermanos, por favor, una vez más a Segunda de Crónicas en el capítulo 32. En el versículo 23,
después de que mueren todos esos soldados, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Verso 23 dice, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hermanos, cuidado, hermanos, cuando una persona es halagado por algo que sucedió. En este caso, el rey Ezequías, pues hubo una tremenda victoria, pero no fue de él, fue de Dios. Entonces la gente, hermanos, comenzó a exaltarlo, ¿verdad? Y a él se le subió a la cabeza, hermanos. Si no ponemos atención, enseguida el rey, aquí dice el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Tenía 39 años, hermanos. Era menor que usted, hermano Ramiro. Sí. 39 años tenía. Y se enfermó de muerte. Enfermó de muerte. Dice el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Segunda de Reyes, hermano, por favor, una vez más, en el capítulo 20. Ahora vamos para atrás otra vez. En el capítulo 20. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías, hermanos, se enfermó de muerte a los 39 años, y Isaías no llegó, hermanos, a orar por él. Déjame orar por ti, ¿verdad? Ezequías, voy a orar para que Dios te sane. No, tampoco empezó ahí a hablar en lenguas, a chachalaquear, ¿verdad? Como decimos, y a hacer cosas así, a declarar vida. Él llegó y le dijo, te vas a morir. Jehová dice así, Ezequías, vas a morir. Estaba enfermo y le dijo, te vas a morir, no te vas a sanar. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Se vuelve contra la pared, comienza a llorar y comienza a decirle al Señor, recuérdate que yo he andado bien contigo, Señor, yo anduve haciendo las cosas que a ti te agradan. Y entonces Isaías ya se había salido del cuarto, ya iba en camino afuera, iba a mitad del patio de la casa, y Dios le dice, regrésate y ve y di esto y esto a Ezequías. Y Dios le añadió 15 años más de vida. Dios escuchó la oración de Ezequías, pero a Ezequías se le había subido esos halagos, esa victoria, y al poco tiempo se enfermó de muerte. Entonces, hermanos, qué importante es, cuidado con el orgullo. No nos dejemos engañar por los falsos maestros, por el orgullo, porque nos está yendo bien, por aquellas cosas positivas. Porque, hermanos, Dios es el Todopoderoso. Amén. Si tienes una poquita de inteligencia, es porque Dios te la ha dado, pero Dios te la puede quitar también. Amén. Dios te la puede quitar. Tal vez dirás, pero ¿cómo quitarme la inteligencia? Mira, yo he visto personas, hermanos, que idos. Hace tiempo atrás fui a visitar a una persona, hermano, estaba ido totalmente, endemoniado. Hermanos, Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Él es nuestro creador, Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que hace y deshace. Amén. Lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios
nos lo ha dado y Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Ezequías se enfermó a los 39 años, Dios le añadió 15 años más de vida, murió a los 54 años de edad y no dudo que está con el Señor, pero Dios tuvo que disciplinarlo. Vamos, hermanos, al Salmo 91, por favor. Ahí voy a terminar. Salmo 91. Y veamos lo que dice el versículo 7. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Lo pudo ver Ezequías esto? ¿Lo pudo ver Isaías? Sí, pudo ver todo eso. No les llegó, hermanos, a ellos la muerte, no les llegó la tortura. Ese rey Sennacherib se tuvo que regresar derrotado, avergonzado. Después lo matan allá adorando a su Dios, los propios hijos de él. Isaías y Ezequías se dieron cuenta de eso. Y dice el versículo 8, vuelvo y lo repito y lo releo, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Pero por qué, hermanos? Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En otras palabras, porque andas en el Señor, porque andas en Cristo, porque te mueves en Cristo, porque Cristo es lo más importante para tu vida. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y luego dice en el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Pero por qué? Porque has puesto a Jehová por tu esperanza. Que Jehová es lo más importante en tu vida. Te mueves en el Señor, andas en el Señor, estás en Cristo, caminas en Cristo. ¿Será malo eso, hermanos? No. Eso es lo más importante para tu vida y para mi vida. Y cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar por los falsos maestros que hablan de puro positivo. Porque las promesas del Señor no vienen sin que Dios requiera de nosotros una vida rendida a Él. Amén. Dios quiere ver tu vida y mi vida rendida a Él. Cuidemos nuestro corazón del orgullo, la soberbia y el enaltecimiento. Cuidado con el orgullo y con la vanidad y el enaltecimiento. Y no te burles de la palabra del Señor. Amén. Porque si no, viene desgracia. Y tal vez, hermanos, pueden pasar años y dicen, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí va a pasar. Dios cumple sus promesas, y así como hay promesas positivas para los que estamos en Cristo y vivimos para Cristo, también hay promesas negativas para las personas que se rebelan contra Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Gracias por el que hasta aquí usted nos ha cuidado y nos ha guardado. Gracias, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar más atentos a su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.